Buenas noches, Bolivia. Rumbo a las elecciones generales, Johnny Fernández, alcalde de Santa Cruz, ¿con quién irá rumbo a las elecciones? ¿Se habrá definido ya el nombre de la dupla? Se entiende que ha estado realizando diferentes recorridos también con la intención de buscar alianzas. Esas puertas para alianzas aún estarán abiertas rumbo a estas elecciones. Hoy estará con nosotros y va a disipar todas nuestras dudas y, claro, las dudas de la población a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos aquí en vivo. Hoy Bolivia habla de... ¿Cómo están? Muy buenas noches. Tenemos temas importantes. Varios temas que vamos a abordar esta noche aquí en vivo. Hoy Bolivia habla de no habrá largo feriado. Sí, yo sé que usted lo estaba esperando, pero no. El viernes hay que trabajar. Año Nuevo Andino se mantiene para el sábado 20. Así es. Hoy Bolivia habla de, señores, cae el magistrado Iván Campero, va a ser investigado por el caso Consorcio y también Claudia Castro, la jueza, ha presentado su renuncia también el día de hoy. Bien, y también las autoridades respecto a ella ya han tomado una última determinación. Hoy Bolivia habla de... ¿Creen que hay más implicados? Ampliarán el caso denominado Consorcio, es decir, las investigaciones se van a ampliar y ramificar hacia otros espacios. Hoy Bolivia habla de ONU, aclara su informe, riesgo de hambruna no incluye a Bolivia. ¿Qué fue? Fue una falsa noticia. Lo cierto es que hoy han señalado que Bolivia no está en este informe, en el que sí está Haití, por ejemplo. Está Sudán del Sur, por ejemplo, Palestina también. Correcto. Hoy Bolivia habla de... Se amplía comercio en USDT, atención, transacciones se vuelven comunes en tiendas y algunos restaurantes. También, bueno. Hoy Bolivia habla de... Ya tenemos una consulta a través de nuestras redes sociales y atención, nos ayuda usted con su respuesta y su votación. ¿Cómo está el precio del pollo en su zona? Quiero leer esos comentarios. Está bajando, se mantiene, está subiendo. ¿Qué dice la gente? Vamos a verlo a continuación, por favor. Así está opinando la gente. A ver, por él está bajando solo un 8%. Por él se mantiene solamente un 2% y un 90% de la gente que participa con nosotros dice el precio se está elevando. Estamos hablando de manera específica de la carne de pollo. Ahora vamos a hablar de política aquí en vivo. Las alianzas no son con cabezas o con líderes políticos, las alianzas son con los sectores sociales. Y aquí no vamos a excluir a nadie. El que quiera venir, bienvenido va a ser para construir este nuevo modelo de país. Hay que evitar de que sigamos con los problemas que tenemos ahora. Nosotros tenemos varias medidas que vamos a tomar. Yo la verdad respeto a todos los candidatos, no soy quién para juzgarle, pero la base determina. Si la base dice, ok, entonces voy a dar un paso costado. Yo he puesto mi candidatura a disposición del pueblo. Si yo tengo que dar un paso atrás, ceder el espacio para ganar y para sumar, bienvenidos. Yo no voy a anteponer mis intereses personales. Bueno, señores, rumbo a las elecciones generales, vamos a hablar de uno de los candidatos, Johnny Fernández, desde Santa Cruz. Está justamente hoy en La Paz realizando un recorrido, ya nos dirá qué está haciendo, si ha logrado reuniones, si habrán alianzas, pero sobre todo, ¿cuál será su vicepresidenciable? ¿Quién lo va a acompañar, Miriam? Cada vez nos vamos acercando a las elecciones. Faltan 61 días para ser específicos. Exacto, 61 días. ¿Sí? Dios, ya estamos cada vez más cerca. Eso, ¿cuándo va a ser campaña? Yo no, ¿en qué ha andado, Johnny? ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. Realmente un saludo cordial a La Paz, a Bolivia. Bueno, hoy hemos estado haciendo un recorrido por Cochabamba, hemos estado por la zona sur, hemos estado con los dirigentes, sectores sociales del Valle Alto, Valle Bajo, bueno, sellando alianzas, avanzando en la construcción de este gran frente popular que está dando ya sus resultados, porque ya se están aclarando las aguas, como se dice, y ya, al fin, el Tribunal Electoral, la justicia, dejó de fregarnos, como le digo. ¿Cómo está la situación de su partido? Bien, bien. Según bien, dicen no, porque está todo perfecto, ya nos han notificado, pueden correr, pueden competir. Imagínense, mes y medio nos han tenido aquí con Jesús en la boca.
Hay que hay una denuncia por allá, por acá, que ya no sos candidato, que ya no va a tu partido. Nos han perjudicado mes y medio. ¿Y ya tiene a su vicepresidente, don Johnny? Mire, lamentablemente nuestro vicepresidente falló uno de los requisitos. Pero ahora estamos haciendo las consultas nacionales y el vicepresidente va a ser del occidente, sí o sí. Del occidente, sí o sí. Del occidente, sí o sí. Porque ese es el consenso de todos los sectores y esperamos que en los próximos días ya nosotros vamos a arrancar la campaña. Pero ya debe tener nombres, Johnny. Se están barajando ¿No quiere darnos algunos posibles? Hoy en Cochabamba hubieron algunos nombres muy interesantes. Hoy en La Paz acabo de tener una reunión con todos los... ¿Varones? ¿Todos? Hay mujeres y varones, vamos a ver qué es lo que pasa. Usted ha hablado de la fórmula ganadora hace meses. La dupla ganadora se tiene que construir, eso estamos construyendo. Pero es con las bases, con los sectores sociales. Aquí nosotros los políticos no somos los que dibujamos quiénes entran, quiénes salen. He entregado el proyecto a las organizaciones sociales de todo el país y son ellos los que se van a encargar ahora de decir, bueno, este es nuestro representante, como lo estoy haciendo. Acabo, mire, de tener una reunión con las 20 provincias de La Paz y ellos han sustituido a algunos candidatos a diputados y senadores. Y bueno, ahí está, hay que hacerle caso a ellos. Al final ellos son los que van a ganar la elección. Ellos son los que mañana le tienen que rendir cuentas a sus parlamentarios. Así que estamos en ese trabajo ahora. ¿Y cómo está después de ese intento de haber aglutinado a todos los de izquierda? ¿Fallaron las reuniones, las negociaciones? Siempre se hace el intento. Usted sabe, no hay que perder la fe, no hay que perder las esperanzas. Y no la pierdo todavía. O sea, ¿hay posibilidad? Yo sé que va a haber la posibilidad de que volvamos a sentarnos. Pero yo no podía seguir perdiendo el tiempo, esperar de que un político u otro me diga, ¿sabes qué quiero o no quiero? Si no, me fui a las bases, a los sectores sociales. Al final con ellos que se ganan las elecciones. No es con figuritas políticas solamente, hay que darle al pueblo. El mando se lo estamos entregando a los sectores sociales. Y el proyecto está ahí dirigido para que los sectores sociales sean los que definan. Así que, pero no descartamos volver a sentarnos nuevamente, ver cómo le está yendo al uno, al otro. Lamentablemente, como le digo, estamos recién, esta próxima semana arrancamos con fuerza nosotros. Porque recién van a estar los candidatos a senadores y diputados ya todos en su lugar. El candidato a presidente ya está, que es mi trabajo, hacer lo que estoy haciendo. Y el candidato a vicepresidente, que, bueno, no tiene que ser un apoyo, tiene que ayudarnos a ganar la elección también. Tiene que ser un referente nacional, un referente institucional, sectorial, que nos lleve a consolidar un triunfo. Así que ya, gracias a Dios, la próxima semana arrancamos con todo. Con la campaña. ¿Y por qué no ha prosperado este intento de alianza, Johnny? ¿Qué es lo que ha fallado? Me dice usted hace instantes la indecisión. ¿Solo eso o hay algo más? Sí, a veces pues hay problemas propios de cada agrupación política. ¿O que todos querían ser presidentes? Hay pues también el deseo de ser, ¿no? Y los intereses que hay propios de cada uno de los grupos. Pero como yo les dije, miren señores, toda la fuerza popular sentémonos en una mesa, dialoguemos. Por ahí ha ¿Qué salido, quiere? ¿Qué visión de país tiene? don Johnny, de que UCS estaba pidiendo demasiado. Nada, no se habló nada de eso. Ni siquiera yo le dije, no pongamos el candidato a presidente, le dije sobre la mesa. Pongamos primero la propuesta. Su hija de vicepresidenciable, ¿hubo esa oferta? No, nunca entró ella. No, porque ella está haciendo carrera política, porque yo le he dicho como padre también. Mi padre a mí me enseñó que dijo, de a poco mi hijo, no es nomás de golpe, escalón por escalón para llegar. Ella ha tenido la experiencia de ser senadora ahora, suplente, ahora va a entrar de titular. Que haga escuela, que siga. Ya a mí me tocará aquí 5 años irme a mi casa o a mis empresas y quedarme tranquilo. Y que siga el legado de Mac Fernández, que siga el proyecto nacional que dejó Mac Fernández. Imagínense, son 30 años que va a cumplir la muerte de mi padre. Y el proyecto sigue. Véalo al MNR, véalo al ADN, véalo al MIR, véalo, lamentable también el señor Palenque. Ya, pero hay que seguir, hay que seguir. Yo soy un hombre propositivo. Y lo que le he dicho a todas las fuerzas populares, ¿saben qué? No antepongamos nuestros intereses. ¿Saben qué? Veamos qué visión de país tienen. ¿Quiere un Estado como el que tenemos? Nosotros no. Ahora, con lo que usted me acaba de decir, no antepongamos nuestros intereses. Si es que en esta ruta rumbo a las elecciones no le va muy bien con la preferencia de la gente, ¿Johnny Fernández baja su candidatura y va a apoyar a un frente de izquierda?
Ya es en este momento especular ese tema, ¿no? No quisiera especular. Vamos a arrancar la campaña esta próxima semana. Ya va a haber la movilización, ya va a haber los líderes sectoriales que van a estar en el Alto. Miles. Después nos bajamos a Cochabamba, miles. Hoy día he cerrado acuerdo con la gente, sectores sociales, como también productivos del Valle Bajo y Valle Alto, del Trópico, de la ciudad de Cochabamba. Bueno, ahí está, les he dicho. Vean, lo mejor, pongámoslo sobre la mesa. Y hoy hemos ido ya definiendo todos esos temas. La lista ya está en la fase final de ajustes. Hasta el día viernes terminamos todo, preparamos toda la agenda para que la próxima semana arranquemos aquí en La Paz, en el Alto. No estamos hablando de 5.000, ni de 10.000, ni de 20.000. Cuidado, cuidado la sorpresa, le digo. La sorpresa que viene es grande porque tenemos un nuevo modelo de país, tenemos una conducta más pensando en que este país ya tiene que cambiar. En ese modelo de país, ¿cómo va a cambiar? ¿Va a seguir por la línea socialista? ¿Cómo va a ser? Yo creo que nosotros no tenemos que ya aferrarnos a las ideologías. Porque muchos dicen, yo soy de derecha, va a haber privatización, va a haber capitalización. Lo de la izquierda, no, nacionalización. ¿Y dónde se posiciona Johnny Fernández? En un centro democrático, le he dicho. Veamos que, ¿cómo lo vemos el Estado nosotros? Un Estado facilitador, un Estado que no esté creando empresas. Las empresas que tenemos y que son deficitarias, hay que dársela a los productores. Hay que crearle mecanismos para que ellos la administren. No el gobierno. Segundo, tenemos que hacer reformas. Esta Constitución hay que reformarla. Reformas tributarias, reformas a la justicia. ¿Llamar una constituyente? Hay que ver los mecanismos, ¿no? La constituyente es uno de los caminos. Ya hay que hacer consultas populares para ver de que la próxima constitución no sea a criterio de un partido político, sino de que sea a lo que es la visión de país a futuro, que sea un país que tenga condiciones para la inversión. ¿Y cómo vas a tener condiciones para atraer la inversión? ¿Cómo le vas a dar condiciones al que produce en Bolivia? Dale seguridad jurídica. Si hay seguridad jurídica, la gente va a invertir. Dale condiciones para producir. Porque los créditos que vienen de afuera, lamentablemente muchos de ellos no han tenido su efecto en el tema productivo. Un ejemplo, el Fondo Indígena. ¿Por qué se ha llegado a acuerdo con todos los campesinos y mucha gente del campo? Porque le he dicho que el Fondo Campesino o el Fondo Indígena ya no va a tener un ministerio, un viceministerio y se va a centralizar. No, descentralizado. Se van a crear ya estructuras. Una de un consejo de administración, que es el que va a manejar la platita allá en esas zonas. Un consejo de vigilancia, que son los AYU, los marcas, las organizaciones, las autoridades originarias que miren. Llegó la plata para semilla, llegó la plata para camino, llegó la plata para riego. No que sea un ministro, un viceministro el que defina. ¿Cuánto tiempo le tomaría a Johnny Fernández cambiar la situación económica del país? Yo lamento mucho que mis adversarios estén hablando de 100 días, 80 días, al otro día. Están locos, ¿qué le pasa? Primero, si querés traer 5.000, 20.000 millones, lo primero que te hace un organismo multilateral de crédito, y se lo digo, 3 veces soy alcalde. Hoy como alcalde tengo crédito con el Banco Mundial, BIP, CAF, recién he firmado un crédito con el banco alemán, la KfW. ¿Ustedes creen que vienen y te dicen, no, usted necesita, tome la platita? No, mínimo un año. Tenés que presentar proyectos. Ya, el proyecto está bien. A lo social, a lo económico, ¿dónde? Crédito para pagar sueldos o para pagar deuda no te van a dar nadie. Mentiras eso. Segundo, crédito te van a dar si es que tú haces ajuste a tu aparato burocrático pesado y que no te genera confianza y que hay mal gasto. ¿Y cómo piensa hacer ese ajuste usted? Reduciendo un 20%. ¿Pero a quiénes va a reducir? Hay que reducir ministerios. Hay que reducir ministerios. ¿Y tendrá eso mucho impacto en la economía del país? Ese 20%. Es que esa es una parte del ajuste. Una parte del ajuste es ya el malgasto. Tenemos que terminar con ese malgasto. Tenemos que dejar de estar en gastos que no tienen. Mire, los parlamentarios viajan a todos lados. ¿Qué nos traen de bueno? Ministros, viceministros, secretarios, directores, todos viajan. ¿Saben cuánto se gasta en viajes por año? Cerca de 20 millones de bolivianos.
¿Qué de bueno le trae al país? El primer año, señores, austeridad. Se acabó la farra, se acabó la fiesta, como se dice. Y el que quiera refrigerio, son casi 18 millones de bolivianos de refrigerio. El que quiera refrigerio, cómpreselo. Tenemos que ajustarnos al máximo y no es votar gente solamente, sino el gasto corriente, tenés que ver cómo lo manejas. Segundo tema, crear mecanismos rápidos de tener flujo. Nadie ha hablado de eso. ¿Y sabe cómo? Yo tengo aquí mi propuesta. Perdonazo tributario. Ya estoy con el proyecto de decreto supremo. Entramos, perdonazo tributario a todos los contribuyentes, porque hay mucha gente que ha quedado sin casa, sin vehículos, sin maquinaria, con deuda en impuestos internos. Y no son sujetos de crédito ya. Son miles. ¿Cuánto va a recaudar el Estado? Hemos calculado que por lo menos ya va a tener 180 millones de dólares frescos en 60 días el gobierno. Y va a habilitar económicamente a miles de contribuyentes. ¿Qué se trata el perdonazo tributario? Si usted tenía una deuda de 20.000 bolivianos, ya, con las multas y los intereses y el tiempo se ha ido a 200, 300.000, ¿quién va a pagar eso ya? Lo está fregando al contribuyente. Entonces tenés que recuperar a esa economía. Si era 20.000, páguelo los 20.000, lo paga al contado, bien. Lo quiere, un año le voy a dar de plazo y páguelo en un año. Y se va a beneficiar. Otra medida a corto plazo que tenemos que tomar en este momento y que la verdad me lo han pedido en Argentina, me han pedido en España, Estados Unidos. La remesa, ¿sabe cuánto de plata recibe ahora? Según los datos que tengo, más de 1.200 millones de dólares recibe el Estado por remesa. Nuestros hermanos bolivianos que están allá trabajando, que se fue una mamá y lo dejó a los hijos y que le manda platita. ¿Cómo vamos a ser tan criminales, ya, de decir, una mamá manda $200 para que coman su hijo en Bolivia y van a cobrarlo y se lo pagan en boliviano al cambio oficial? No, señores, si usted vive en Argentina y le manda a su hijo 200, le envía $200 y paga su comisión al banco. Pero ¿cómo va a ser para poder arreglar este problema? Hay que cambiar, hay que modificar. Tipo de cambio. ¿Cómo? ¿Cómo va a modificar? ¿Sabe por qué están bajando las remesas? Por eso. Claro, no hay como ingreso. Pero claro. No hay como ingreso. Pero ¿cómo usted si vos puede le pones solucionar tranca, la gente ese no va. problema? ¿Cómo va a solucionar ese problema de la escasez de dólares? Produciendo, abriendo escenarios de exportación. No podés ir cortándole vos los brazos a los exportadores. No podés limitar las exportaciones. ¿Ya? Ahí tenemos que sentarnos y ver todo lo que es una planificación a mediano y a largo plazo en el tema de producción de alimentos, fundamentalmente, en el tema de materia prima. ¿Cómo la vamos a saber nosotros ya utilizar? ¿Queremos vender materia prima o queremos hacer valor agregado? Todo eso es en función de un trabajo que hemos elaborado, que tiene que ir de la mano con las instituciones, que es con los sectores productivos. Y los fondos que se consigan para producción, que lleguen al campo, que lleguen a la gente, que no se los desvíe a otro lado, porque si no, no va a haber reactivación. Otra cosa, ¿cómo reactivar? Yo soy alcalde. ¿Cómo reactivar la economía en las regiones? El Estado, del 100% de los ingresos, ya, el 84% lo tiene el Estado, el gobierno nacional. ¿Ya? Pero los alcaldes tienen competencia, un ejemplo, bono de discapacidad, IDH, seguridad ciudadana. ¿Y dónde está el IDH ahora? No, ahora hay que cambiar toda esa estructura que no funciona. Don Johnny, ya que menciona el tema de la alcaldía, ¿va a renunciar a su puesto como alcalde ahora que justamente hablábamos al inicio de la campaña, se vienen ya las semanas intensas? ¿Le va a dar para hacer las dos cosas? Cuando uno tiene una buena estructura de Estado, el presidente no puede estar en todos lados. Tiene que tener buenos ministros, tiene que tener buenos directores. Yo soy... El que no usa la tecnología ahora está muerto. Pero no va Yo trabajo en mi negocio desde mi que no va a renunciar. Sí, le entendemos entonces que no, va a seguir siendo alcalde. Ah, sí. Si esta constitución no lo permitiera, sí, porque yo soy obediente de esto. Si sé que con el trabajo y la capacidad y la estructura y todo el equipo de campaña vamos a hacer bien las cosas, yo voy a tener tiempo para... ¿Qué es lo que hace un alcalde? Presupuesto. ¿Qué es lo que hace un alcalde? Ejecutar. ¿Qué es lo que hace un alcalde? Tener estructura para que funcione lo operativo. Eso es lo que hace. Si no hay más plata, no puedes hacer más. ¿Qué es lo que hace un alcalde? Gestión. Ahora, en el tema económico, que es donde la gente más está pensando en este momento, mire usted
el tema de los... Yo le he hablado del perdonazo tributario, rápido, va a tener 180 millones, en 60 días va a tener plata del Estado, el gobierno. ¿Sabe cómo va a tener plata el gobierno en 60 días también? Nacionalice los autos chutos, pues. 28% de autos chutos andan por toda la ciudad consumiendo combustible subvencionado, desgastando el pavimento en las ciudades, no paga impuesto nacional, no paga impuesto municipal. Legalizar, por última vez, pero hay que ajustar ahí qué. Si yo tengo un auto chuto y no lo legalizo en 60 días que le vamos a dar de acuerdo al proyecto de decreto que ya tenemos, a usted la veo manejando, lo van a parar y le decir, venga señor, esto es chuto, váyase y me lo llevo el auto. No. El Código Penal queremos reforzar también. Si usted tiene un auto chuto es un delito. Sí. Y no es que se lo lleven y lo incauten el vehículo, sino usted también tiene que responder. Ahí va a ser grave la cosa. No, Johnny, lo vamos a invitar a Bolivia a decir. Ya está preparado. Gracias por haber venido. No, gracias. ¿Y sabe qué otra cosa más? Yo voy con decisiones rápidas, plata, hay que tener plata rápido. No soñar como otros candidatos que dicen voy a traer 1.000 millones, 15 millones. Los bienes incautados. Más de 100 millones de dólares podemos tener rápido si monetizamos, en lugar que las avionetas, las casas, las fincas, las joyas, todo lo que hay incautado, se lo estén gozando unos cuantos, se desaparezcan, hay que monetizarlo, ahí vas a tener más de 100 millones de dólares más. ¿Ay de dónde? Lo único que no se atreven a hacerlo, nosotros nos vamos a atrever a hacerlo porque queremos reactivar la economía rápidamente. Bien. Así que eso estamos. Bueno, creo que nos quedó todo. Vamos a conocer pronto entonces a la dupla que va a acompañar a Johnny Fernández rumbo a las elecciones y los esperamos en Bolivia Decide para que puedan participar con nosotros y responder a todas nuestras consultas. Nos quedamos cortos de tiempo porque ahora voy a establecer contacto con el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, para que nos pueda dar un informe último respecto a la situación en Yayagua y a los bloqueos que aparentemente ya se han ido dispersando. Ministro. Hola, muy buenas noches. Un saludo a todo el equipo de Bolivisión de aquí en vivo. Y enviar también un saludo a todo el pueblo boliviano. Esta noche, nuestro Comando General de la Policía Boliviana, en compañía de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, ha brindado un informe pormenorizado, un balance cronológico sobre todos los hechos que la semana pasada han marcado nuevamente una historia negra en la historia de nuestro país. No, a partir de esto también se han anunciado la continuación y la profundización de las investigaciones para determinar a los autores, tanto intelectuales como materiales, que están tras de estos asesinatos contra los miembros de la policía boliviana y también personal civil. Finalmente, es importante manifestar nuestro compromiso para con todas las familias que han perdido un ser querido, no solo en lo que es la búsqueda de justicia, sino también nuestro compromiso de trabajar por el país, por la pacificación del mismo y por evitar que estos hechos se vuelvan a repetir en la historia de nuestra patria. Ministro, por favor, para que esto le quede clara a la población, entonces ya los puntos de bloqueo estarían dispersos, la circulación se estaría normalizando en gran parte del territorio nacional. Así es, Luciana, hemos tenido que solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas para que la policía pueda continuar con sus tareas de restablecimiento y mantenimiento del orden público. Se ha logrado la transitabilidad en primera instancia, lo que era Cochabamba con el occidente del país, cabe decir Oruro, La Paz. Posteriormente hemos podido garantizar la transitabilidad en la conexión oriente y occidente a través del corazón de Bolivia, que es Cochabamba, que ha permitido que Santa Cruz, Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz y todo el occidente pueda estar conectada. Y de manera paralela, a partir del trabajo conjunto entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, a quienes también resalto todo el desprendimiento y el desplazamiento que se ha realizado, es que se ha podido pacificar, y en este momento en el municipio de Yayagua no solo ya han vuelto las sonrisas a la población, si bien han tenido 7 días de extrema preocupación, de temor, de zozobra, también de llanto a raíz de las muertes que se han generado. Sin embargo, ya han retornado las clases los educativas, así como también la universidad y los demás servicios que ya se han ido reiniciando paulatinamente, y esto se ha suscitado también en el municipio de Yayagua y en lo que es todo el territorio nacional. Ministro, le tengo una consulta, y es que hemos escuchado algunas voces de especialistas y analistas que manifiestan que el gobierno habría obviado una ley, la 1341 para ser específicas, que se aprobó el 2020 para movilizar a las tropas a Yayagua, y que esto podría generar una especie de posibilidad de que puedan ser procesadas las autoridades. ¿Qué piensa?
Sí, Luciana, creo que es importante que los especialistas y los expertos en esta materia puedan revisar a profundidad, con mucho respeto lo transmito, lo que es no solo la Constitución Política del Estado en su artículo 172, sino también el artículo 106 de la Ley 1405 de las Fuerzas Armadas, y revisar cuáles son las atribuciones de esta, y además precisamente el artículo 6 en el inciso G, que determina que las Fuerzas Armadas tienen que coadyuvar en caso necesario a la conservación del orden público a requerimiento del Poder Ejecutivo y de acuerdo a lo que establece la Constitución Política del Estado. Consiguientemente, el artículo 8 de la precitada ley también señala que el presidente tiene la atribución de disponer el empleo de las fuerzas militares en lo interno para mantener el orden público cuando las instituciones legalmente constituidas para este fin resultaren insuficientes. Pero me voy a permitir, Luciana, remitirme específicamente a lo que es el artículo 1 del capítulo 2 del Decreto Supremo número 27977, que señala en su inciso A que el capitán general de las Fuerzas Armadas, que en este caso recae sobre el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, puede ordenar la participación de las unidades operativas de las Fuerzas Armadas en aquellas situaciones en las que los elementos policiales empeñados en un área determinada fueran rebasados por la magnitud de la violencia de las personas que intervienen en el conflicto o cuando la escalada del conflicto social hace prever la necesidad del empleo de dichas unidades militares. Por esto, en el marco de las atribuciones constitucionales y legales del presidente, este ha ordenado a las Fuerzas Armadas que coadyuven a la conservación y restablecimiento del orden público, por cuanto la escalada de conflicto y de violencia que se había suscitado no solo en lo que es Yayagua, sino también en Chayapata como antecedentes con los saqueos, y de igual manera en la carretera que une Cochabamba con el occidente de nuestro país, y en ese sentido es que se había actuado hacia la necesaria participación de las Fuerzas Armadas. Es importante señalar, Luciana, que hay una confusión sobre esto. A lo que se refieren, y he podido escuchar algunas declaraciones de estos especialistas, es que hacen alusión a que para un estado de excepción se necesita una normativa que apruebe el desplazamiento de las Fuerzas Armadas, pero además el uso de cierto tipo de armamento letal. En este caso, Luciana, lo que se han realizado es tareas de mantenimiento y restablecimiento del orden público, y la policía boliviana, tanto como las Fuerzas Armadas, han hecho el uso proporcional de la fuerza bajo los principios de proporcionalidad, legalidad y otros, pero que además en ningún momento, Luciano, y es importante aclarar esto, se ha dispuesto el uso de armamento letal, y para esto tanto los jefes así como también los comandantes departamentales se han encargado de realizar la revisión respectiva. Le agradezco mucho, ministro, por habernos acompañado esta noche aquí en vivo. Muchas gracias, Luciana, que tenga buena noche. Que le vaya muy bien. Bueno, nos quedamos con esa información, entonces, que ya los puntos de bloqueo se habrían dispersado. ¿Qué pasa en el Consejo Municipal? Miriam, hablemos de estos temas. Posibles problemas, y es que una sala constitucional ha anulado la elección que hubo en el Consejo Municipal hace un mes y medio, el pasado 3 de mayo. Vamos a estar con la figura clara, porque está con nosotros esta noche el concejal Jorge Dulón. Gracias por acompañarnos. Cuéntame, a ver, por favor, esto evidentemente se ha conocido el día de ayer. ¿Cómo pone al Consejo Municipal ahora? ¿Cuál es la situación del Consejo? Muy buenas noches, Miriam, muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, estamos contentos porque ayer nos han notificado desde el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que se ha dejado sin efecto la resolución de justamente hace un mes y medio que designaba a la directiva ilegal, ilegítima, que se había establecido en el Consejo Municipal. Nosotros, Miriam, habíamos advertido ya eso hace varias semanas, en el sentido de que estas personas que intentaron entrar por la ventana a la directiva sin cumplir las prerrogativas del reglamento del Consejo Municipal y las leyes municipales, estaban cometiendo pues una irregularidad que después podía tener consecuencias muy, muy negativas, porque tarde o temprano iba a suceder lo que ha sucedido ayer, es decir, que se iba a demostrar que ellos habían cometido irregularidades, y por lo tanto todos los efectos de los hechos administrativos que ellos han realizado hace un mes y medio hasta entonces quedan sin efecto, valga la redundancia. Entonces, lo que debe suceder ahora, querida Miriam, es que
rápidamente se pueda convocar nuevamente al Pleno del Consejo Municipal para que se elija una directiva que se adecúe al cumplimiento del reglamento del Consejo Municipal y a la normativa. ¿Y quién tendría que llamar? Tiene que llamar la anterior directiva, es decir, la directiva saliente. La señora Chambilla, la señora Roxana Pérez del Castillo, vicepresidenta, y la señora Lucía Mamani, secretaria de la anterior directiva. ¿Ustedes van a poner algún candidato? En realidad eso es lo que se ha incumplido, querida Miriam, porque en realidad lo que dice el reglamento es que la bancada mayoritaria, sí, ¿no?, que ha ganado las elecciones debe postular al presidente y a la secretaria o secretario del Consejo. Lo que ha sucedido en esta elección ilegal e irregular en realidad es que han habido autopostulaciones, ¿no?, sin tomar en cuenta que el jefe de campaña, en este caso mi persona, había propuesto, ¿no?, el consenso de la bancada mayoritaria. Don Jorge, pero ustedes ya no son bancada mayoritaria, ¿o sí? Somos bancada mayoritaria, Miriam, porque varios se han ido. Nadie ha renunciado a su curul, nadie ha renunciado a la alianza. Por lo tanto, por más de que haya disidencia, y usted tiene toda la razón, hay disidencia, ellos son parte de la bancada mayoritaria y tienen que respetar justamente las reglas del Consejo Municipal y del reglamento. Y es más, nosotros los invitamos a todos los miembros de la bancada mayoritaria a que podamos juntarnos, podamos reunirnos y podamos decidir colectivamente los 6 quién puede ser presidente, quién puede ser secretario, y a partir de eso, y que es lo más importante, volver a la normalidad, volver a trabajar. Más de 3,000 trámites que están durmiendo el sueño de los justos. Mi concejalía tiene más de 12, 13 leyes. ¿Eso significa que durante estas semanas no han trabajado? Durante un mes y medio, Miriam. Desde el 3 de mayo. No se han tratado ningún tipo de trámite del Consejo Municipal, ni ordenanzas, ni proyectos de leyes, ni absolutamente nada. Ha habido un perjuicio a partir de la decisión de algunos concejales que por intereses personales, me imagino, o ambiciones personales, han entrado por la ventana y han causado este perjuicio a la ciudadanía. Bien, y ahora la señora Chambilla, como anterior presidenta del Consejo, ya sabe obviamente de esta noticia, se han puesto de acuerdo con ella, ¿qué dice? Mire, hemos sabido hoy día que ellos han sido notificados por el Tribunal Departamental de Justicia, por lo tanto sí han tomado conocimiento y por eso mismo les pedimos que rápidamente puedan convocar. Ahora, hay que decir las cosas como son también. También nos hemos anoticiado de que ellos van a hacer una solicitud de enmienda o complementación a la resolución. Esto no cambia el fondo de la decisión del Tribunal Departamental de Justicia porque ellos ya han dicho lo que tenían que decir, ¿no? Queda eliminada la resolución, la directiva no vale, ¿no? Entonces, el hecho de pedir enmienda o complementación hace que se pierda tiempo, miren. Y ahorita lo que menos necesitamos es perder tiempo. Por lo tanto, le pedimos a la anterior directiva, claramente, firmemente, que llame mañana mismo a una sesión del Pleno del Consejo Municipal para elegir una directiva legítima y sobre todo legal. Concejal Dulón, gracias por venir. Gracias, Clemente. Vamos a estar pendientes. Gracias. Que le vaya. A ver, va a tener una cabeza, va a ser el líder justamente de este proyecto, don Ricardo Hausmann, que es economista venezolano, ministro de Planificación de Venezuela. Estamos viendo aquí justamente, economista venezolano, fue jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, fue ministro de Planificación de Venezuela y miembro del Consejo del Banco Central de Bolivia. ¿De qué época? Del gobierno de Carlos Andrés Pérez, sí, del Banco Central de Venezuela. Sí, Ricardo Hausmann, contribución académica, creador de la teoría de la complejidad económica y el espacio de producto, especializado en crecimiento económico, estabilidad macroeconómica y finanzas internacionales, y actualmente es director del Growth Lab de Harvard y docente en la misma universidad. Exacto. Donde se reunieron, ¿cierto? Donde se han reunido políticos hace algunas semanas con Marcelo Claure justamente. Hablemos con él. Tufi, adelante. Buenas noches, Miriam, Luciana. Evidentemente, hoy tenemos aquí en vivo una entrevista exclusiva con un doctor en economía, líder del Grow Lab de Harvard. Además, ya está identificado plenamente como el líder de esta iniciativa que pretende plantearle al país un programa que apunte a resolver, a solucionar esta crisis que estamos viviendo. Lo saludo, buenas noches, Ricardo, profesor.
es un referente mundial de la investigación. Es un gusto tenerlo aquí en vivo. Buenas noches, Tufi. Muchas gracias por esta invitación. Profesor, en abril vino una parte de su equipo a Bolivia. En mayo se reunieron en Boston 90 personas entre políticos, empresarios y representantes de otros sectores invitados por Marcelo Claure. Hoy está usted aquí en Bolivia. Durante 4 días ha estado en el Alto, ha visitado la Feria del Alto, ha hablado con personas del Alto, con comerciantes, en fin. Está en Santa Cruz, donde ha hablado también con representantes de diversos sectores. ¿Esto forma parte de qué para que el país lo conozca? En principio, ¿es un encargo de Marcelo Claure? Bueno, debo decir que yo conocí a Marcelo Claure hace 20 y tantos años, porque el Foro Económico Mundial lo nombró líder joven global. Hay un grupo de líderes jóvenes globales que la Universidad de Harvard les organizó un curso de un par de semanas allá en mi escuela, en la Escuela Kennedy de Gobierno. Y pues lo conocí como uno más de los alumnos de ese curso. Y teníamos un amigo en común, una amiga, Marcela Escobari, boliviana, que lo conocía de Bolivia. Y él en ese momento tenía una pequeña empresa de telecomunicaciones. Hace 20 y pico años los celulares no eran lo que son hoy. Y bueno, no tuve mayor relación después de eso, pero nos conocíamos por esa experiencia. Pues lo vi con su carrera meteórica en Sprint, después en SoftBank, etcétera, todas las cosas que hizo. Y me lo encontré en el Foro Económico Mundial en enero del año pasado, hace año y medio, en Davos. Y me dijo que había escuchado del Growth Lab, de lo que yo hacía. Pues el Growth Lab, nosotros hacemos teoría de cómo crecen las economías, cómo se meten en problemas las economías, qué hacer para generar prosperidad en las economías. Hemos trabajado en más de 30 países, en todos los continentes. Y me dijo, mira, estoy en esto, quiero ayudar a mi país, ya yo he tenido éxito global, pero ahora quiero hacer algo por Bolivia. ¿Por qué no me ayudas a hacer un estudio, un análisis, una estrategia de Bolivia? Entonces... ¿Ya eso fue el año pasado entonces? Empezamos, objetivamente hablando, empezamos en enero. Enero de este año. Pero tú sabes cómo son las cosas, entre conversar, etcétera, ponerse de acuerdo y que nosotros tengamos la capacidad de empezar. Entonces empezamos en enero. Yo le dije, mira, yo necesito total autonomía. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿A qué se refería con autonomía? Tú le haces una donación a Harvard. Ah, ya. Y yo con eso monto un equipo, pero todo lo demás es bajo mi responsabilidad y aportaremos ideas al país. Pero, digamos, no es una relación contractual en donde yo tengo un entregable, etcétera. Nosotros vamos a hacer, o sea, nosotros estamos comprometidos con el progreso de los países. Y si es un país latinoamericano, además un país que conozco, porque en la década del 90 fui economista jefe del BID, y de esa época trabajé bastante en temas bolivianos. Entonces, profesor, entonces ya Marcelo Claure hizo esa donación a Harvard. Sí. Y usted con su equipo están prácticamente trabajando de manera autónoma, sin sueldo, más allá de la donación. O sea, estamos trabajando autónomamente. Perfecto. Pero de la mano de Bolivia 360 y Marcelo Trigo, porque obviamente nosotros no estamos en contacto en el país. Cuando yo vengo aquí tengo una agenda súper rica de hablar con muchísima gente, nos pone en contacto, nos permite hablar con muchos segmentos de la sociedad. Sin Bolivia 360 y Marcelo Trigo y el equipo de él, este proyecto no sería posible, pero nosotros guardamos total autonomía en términos de lo que opinamos, lo que decimos y lo que vamos a autonomía, independencia ideológica. Sí, la ideología no es nuestro campo. Es la economía, básicamente, el estudio del crecimiento de los países. O sea, resolver problemas. Sí. Resolver problemas. Un poco como dijo Deng Xiaoping, no importa si el gato es blanco o negro, sino si caza ratones. Sí. Nosotros queremos resolver problemas y encontrar formas y alternativas, porque muchas veces
hay varias formas de resolver un problema. A mí me gusta decir que los trajes perfectos no existen. Lo único que puede llegar a existir es un traje perfectamente tallado, porque cada cuerpo es distinto. Y las fórmulas no se aplican las mismas. Y para tallar hay que entender mucho el contexto. Entonces hay que hablar con mucha gente. Ahí hay ciertos juicios de valor que se emiten en Bolivia. Dicen, ¿cómo Harvard, tan distante de Bolivia, cómo recetas desde Estados Unidos, el imperio, dicen algunos, para aplicar en un país tan complejo? ¿Por qué no nace una fórmula boliviana para resolver sus problemas? Ese tipo de juicios de valor se escucha. ¿Qué piensa? Yo creo que desde Harvard no se puede hacer nada solos. Tiene que estar uno en contacto con la gente aquí, hablar con mucha gente, escuchar a mucha gente, ver lo que la gente está opinando, escribiendo, consultar. Tiene que ser un esfuerzo colaborativo. Por eso es que mi equipo vino aquí, por eso es que invitamos a gente a escucharla allá, por eso es que yo estoy aquí. O sea, estamos aquí en un proceso de tratar de escuchar al máximo número de personas posible y de escuchar las propuestas que tiene mucha gente. Nosotros lo que podemos aportar es una experiencia internacional. Podemos saber cómo otros países han enfrentado situaciones similares, porque los países se meten en problemas, no sé, una vez cada 20 años, pero problemas en el mundo hay todo el tiempo. Nosotros tenemos la ventaja de, por ejemplo, haber visto muchas crisis o de haber visto muchas situaciones donde hay que tomar decisiones. Entonces lo que aportamos es algo de experiencia de cómo tallar al contexto, cuáles son las opciones que hay en la mesa. Usted sabe que estamos en un momento electoralizado de Bolivia, cerca de las elecciones. Eso trae una serie de posiciones. Por ejemplo, cuando fueron los candidatos a Harvard, a Boston, hace un mes atrás, empezaron a surgir distintas posiciones. Han ido los candidatos a rendirse ante Marcelo Claure, dicen algunos, que bueno, está Marcelo Claure tratando de unificar a la oposición. Un poco que tiene ese preconcepto desde Bolivia, las críticas, sobre todo de algunos dirigentes más del movimiento al socialismo, el propio Evo Morales, esta etiqueta de imperio. ¿Qué ocurrió realmente en Harvard? Porque, por ejemplo, Evo Morales manifiesta de que hubo reuniones con el Departamento de Estado de parte de los candidatos. ¿Qué ocurrió, si usted le puede contar al país? Me parece muy interesante. No sé si la gente sabe que la reunión fue en Harvard, y que Harvard y el gobierno americano no están en el momento de su mejor relación. De modo que eso es totalmente falso. Lo que hubo fue una agenda muy coordinada entre el Growth Lab y Bolivia 360 para discutir los problemas del país, las oportunidades de crecimiento. A mí lo que me entristece de Bolivia es que es un país que tiene unas posibilidades increíbles, pero está metido en un callejón sin salida terrible. ¿Por qué cree que ocurre ese callejón sin salida? ¿Es la incidencia del desacuerdo político esencialmente? Bueno, mira, desacuerdos políticos hay en todos los países y son buenos porque permite el debate, permite contrastar alternativas. Yo creo que básicamente el país no es que tuvo mala suerte. El país tuvo buena suerte y la administró mal. Y cometió unos errores graves, estratégicos, que les demoró tiempo en mostrar lo errados que habían sido esos errores. Debo decir, y les pido disculpas, que cometieron el error de copiarse errores cometidos en Venezuela. ¿Okay? ¿Cuáles, por ejemplo, profesor? Bueno, mira, en primer lugar, nosotros cambiamos nuestra constitución, entonces Evo cambió la constitución. Entonces, nosotros expropiamos a las industrias petroleras, ustedes expropiaron a las industrias petroleras. Nosotros al expropiar las industrias petroleras las destruimos. Chávez recibió un país con 3.4 millones de barriles al día de producción de petróleo, hoy producirá 700.000. Mataron la gallina de los huevos de oro en Venezuela. Aquí mataron la gallina de los huevos de oro del gas. El gas permitía que el gobierno tuviese dinero, hiciera cosas. Nosotros teníamos el petróleo que
se generó porque había habido una política previa de desarrollo del petróleo. Ustedes tenían gas porque ustedes tuvieron una política visionaria de desarrollar el sector del gas. A mí me tocó, estando en el BID, considerar el financiamiento del gasducto para que se haga posible el gas de Tarija. Eso fue una política que tomó Dios y su ayuda y funcionó. Y justo en ese momento se dispararon los precios, le entró mucho dinero al país y bueno, se veía el país con mucho futuro, pero no expropiaron y no desarrollaron los recursos del gas. Ahora el gas está colapsando en producción, el país está exportando una pequeña fracción de lo que exportaba en el pico y el país ya es un importador neto de hidrocarburos. Sí. Entonces, ese error que después que se cometió en ponerle candados a otra gran cantidad de partes de la economía, terminó imposibilitando la generación de prosperidad y crecimiento para los bolivianos. Enseguida voy a tratar que nos adelante primicialmente, si valga el término, qué mirada tiene de Bolivia, qué información ha recogido, qué es lo que vendrá como propuesta de Grow Lab Harvard para el desarrollo de Bolivia, pero quiero terminar un poco de agotar el rol de Claure en esto. Yo sé que él debería responder quizás a esta pregunta, pero tal vez usted también puede ayudar a responderla, aunque yo se la he hecho en un par de entrevistas. Hay gente que se pregunta, ¿qué busca Claure con todo esto? Todavía desconfía, en el sentido de que tal vez tiene interés en venir a explotar el litio, por eso se ha involucrado en la política, está haciendo este proyecto. Desde su punto de vista, ¿qué busca? Si la puede responder, por supuesto, debería hacerlo él, aunque ya algunas veces ha intentado responderla. Bueno, yo no voy a hablar por él, pero si fuera a adivinar, yo creo que es un hombre que ha sido tan increíblemente exitoso que siente esta obligación de devolverle a su país. Y creo que le da una sensación de satisfacción, de logro, el devolverle a su país. Se siente orgulloso de ser boliviano y quiere devolverle a su país. Yo creo que él tiene muchísimas más formas de ganar dinero en el mundo que de ganar dinero en Bolivia. Esa es la impresión que él me da. Sí. Bueno, en Harvard, en el encuentro con los actores que estuvieron ahí, 90 personas, se planteó un diagnóstico muy crítico de la economía boliviana, sobre todo, también con algunas propuestas. Ya se escucharon ahí. Desde su punto de vista, ¿qué tan crítica es la situación económica de Bolivia, social y política? Porque también se planteó ahí que sería difícil aplicar medidas como al ajuste que se ha sugerido, un ajuste fuerte a la economía, a los gastos y lo demás, y además un endeudamiento posible con organismos internacionales. Pero ¿qué tan crítica realmente es la situación económica de Bolivia? Porque además usted sabe, en el mismo encuentro se planteó la dificultad de gobernabilidad que puede venir y la situación social, que puede haber una reacción ante un ajuste fuerte. Mira, debo decir, antes de que hablemos de la situación crítica, yo quiero hablar de las oportunidades. O sea, porque aquí hay mucho, no digo por venir, sino por hacer. Aquí hay mucha posibilidad de generar prosperidad, de generarle caminos de progreso a muchos bolivianos, en Oriente y en Occidente y en todas partes. Porque aquí el país avanza más si todos son incluidos y todos participan. Entonces, mira, claro que el país es un país minero, pero en las minas está todo el sector minero tradicional, están los hidrocarburos, está el litio. Ahora, aquí siempre hay la idea, y es una idea muy latinoamericana, de que eso de producir es soplar y hacer botella. De que no hace falta saber hacer lo que uno va a hacer. Que, digamos, si uno tiene litio, pues eso es nada más de extraerlo y demás y que paguen. Esa es un poco la visión. Lo cierto es que los países no son ricos por lo que tienen, son ricos por lo que saben hacer. ¿Okay? Ustedes tienen litio, ustedes no saben extraer el litio, no saben crear una industria del litio que tenga licencia social, pero que además tenga la tecnología necesaria para extraer el litio de la salmuera. Si yo fuese un joven en último año de bachillerato o en cuarto año de bachillerato y pienso, ¿qué voy a hacer yo con mi futuro? Bueno, desarrollar una tecnología que permita extraer el litio de la salmuera
eficientemente y devolver la salmuera al salar para no tener efectos en el medio ambiente, eso haría de Bolivia un país mucho más próspero. Pero la idea que había aquí hasta ahora era que el litio lo iban a extraer como se extrae en Chile, y esa tecnología aquí no funciona. Sí, bueno, pero la extracción directa es una tecnología hiper nueva que no está desarrollada y no está adecuada a la salmuera boliviana. Ustedes no saben cuánto gas tienen, no saben cuánto petróleo tienen. Entonces tienen que saber esas cosas para poder extraerlo. Pero para eso es todo un esfuerzo nacional de explorar, descubrir dónde están esas posibilidades. Pero no me quiero seguir más con el tema de la minería. Para saber eso se necesita ayuda externa, por ejemplo, en conocimiento, o se puede hacer desde Bolivia con el talento propio. Mira, Silicon Valley no se hizo con talento propio. El 54% de los trabajadores científicos de Silicon Valley son extranjeros. Y el otro 46% no son californianos, a pesar de que California es un estado de 40 millones de personas. 18% son californianos. El secreto de Silicon Valley no es que tienen talento, sino que atraen talento. Entonces los países no progresan porque lo van a hacer con el talento nacional, local. Lo van a hacer porque el talento local se va a tratar de conectar con todo el talento del mundo para resolver problemas y generar riqueza. Entonces, el mundo desarrolla tecnologías de exploración. El mundo moviliza capitales. Entonces, así es como se hacen las cosas en el mundo. O sea, cuando Apple va a hacer un iPhone, bueno, levanta los capitales en todo el mundo y usa a los trabajadores de Taiwán, en China, y usa a todo el mundo. O sea, el progreso viene de insertarse en el mundo y usar el conocimiento del mundo. Ahora, profesor, Bolivia tuvo el gas, su era del gas. Ahora hay mucha esperanza en el litio, pero esa esperanza debe estar concentrada realmente en un solo recurso. Usted ha planteado la tesis de la diversificación también productiva. En ese sentido, ¿qué oportunidades realmente tiene Bolivia, además del litio? Mira, primero, el litio no es una oportunidad de corto plazo y va a ser difícil, tecnológicamente difícil, en materia de inversión difícil. Es un reto. No es que vamos a ponerle obstáculos a todo el mundo porque nada más queremos que sea REOFA. Es un reto que el país logre monetizar esa riqueza. Pero dejemos de hablar de lo extractivo. En Oriente ustedes tienen un potencial agrícola fenomenal. Fenomenal. Ustedes tienen, por un lado, están más o menos con una productividad agrícola que es la mitad de la de los vecinos en Paraguay o en Mato Grosso o Mato Grosso do Sur. Ustedes tienen mucho que avanzar en materia de productividad agrícola en las tierras que tienen. Y tienen una gigantesca frontera agrícola. En Santa Cruz, en el Beni, ahí hay una posibilidad de expansión enorme, de añadir valor, de transformar la soya en pollos, en huevos, en cerdos, en aceite, en valor, etc. Entonces, eso es Oriente. Allá también en Santa Cruz hay valles frutales, muchas posibilidades. Sí. En Occidente tienes la quinoa, tienes la llama, la alpaca, tienes enormes posibilidades. Tienes 3 millones de llamas en este país. Perú está monetizando eso con una gran cantidad de productos de altísima calidad. Aquí hay algo de eso, pero mínimo, y ha tenido que vivir en un ambiente de negocios muy hostil. Ahora, tienes un grupo de gente de software en Cochabamba. Software, sí. Software en Cochabamba que están facturando fortunas. Entonces tienes muchísimas posibilidades de crecimiento que pueden generarle oportunidad a muchísima gente. Esas son las actividades exportadoras. Cuando ese dinero de exportación llega aquí, ese genera un efecto multiplicador, permite que la gente consiga más viviendas, que la gente consiga más salud, más educación, más de una gran cantidad de cosas. Entonces hay un futuro posible, hay una tierra prometida, pero ustedes están ahora metidos en el desierto del Sinaí. Y la pregunta es cómo van a salir del desierto sin morirse para llegar a la tierra prometida. Interesante pregunta. Ahí, profesor, quizás nos la pueda recomendar, nos pueda plantear unas ideas de cómo pasar ese desierto, pero antes de eso quisiera que realmente nos diga cuál es la dimensión
real de la crisis económica boliviana? ¿Es tan grave? Ustedes han estudiado en el laboratorio de Harvard varias economías del mundo, inclusive latinoamericanas, la Argentina y todas las demás, la de su propio país. Permítanos aterrizar realmente en la realidad con información técnica. ¿Qué tan complicada es la crisis que estamos viviendo? Mira, yo te diría que la crisis que están viviendo es de pronto más seria de lo que creen. Porque el gobierno ha estado, digamos, escondiendo el sucio debajo de la alfombra. Pero se está debilitando mucho la hoja de balance de Bolivia. La crisis no ha sido mayor porque básicamente le han estado expropiando, si tú quieres, el ahorro de los fondos de pensiones, que le han quitado los depósitos en dólares que tenían los bolivianos en la banca, que han estado emitiendo dinero inorgánico y es la razón por la cual el boliviano pasó de 6.90 a 17 o a donde esté hoy. Eso es una devaluación del 140%. Que he visto colas gigantescas de camiones, de carros para montar gasolina y un transportista que tiene su camión varios días esperando para llenar, son varios días que no está trabajando. Pero esa situación como está en una tendencia de mayor insostenibilidad, porque se están agotando todas las formas de quitarle dinero para tratar de vivir un día más. En Harvard su equipo planteó una advertencia. Se puede caminarse hacia la hiperinflación. Los economistas jóvenes de su laboratorio dijeron esto estudiando las cifras bolivianas. ¿Es tan real ese riesgo? Mira, la hiperinflación es un fenómeno conocido y ustedes lo vivieron y lo vivimos nosotros en Venezuela y lo vivieron aquí al lado en Argentina. Tú tienes un déficit fiscal. Al inicio no se ve el déficit fiscal porque el gobierno lo financia perdiendo reservas. En cierto momento se agota la pérdida de reservas, entonces ya no pueden sostener el tipo de cambio se dispara y entonces empiezan a ponerle candados y represión financiera y tipo de cambio dual y todo este tipo de cosas para tratar de sostener ese déficit fiscal sin... a pesar de que no tienen cómo financiarlo. Entonces se genera una mezcla de inflación y represión financiera. Los ahorros de los bolivianos se están haciendo sal y agua porque la inflación de alimentos 12 meses está cerca del 30%. Sí. Pero si tú miras el último mes, si anualizas el último mes está en 51%. Y las tasas de interés están en 5%. Entonces el dinero se te está haciendo sal y agua. Entonces la gente no quiere tener más dinero en el momento que el gobierno está imprimiendo dinero para financiar su déficit. Esa es la máquina de la hiperinflación. Profesor, hay un problema fundamental, la falta de dólares, finalmente, y hay candidatos que ya están planteando endeudamiento inmediato, 10.000 millones de dólares, 12.000 dicen algunos, con organismos internacionales. Usted ha formado parte de organismos internacionales. ¿Qué tan viable es esa propuesta de recurrir al endeudamiento con el FMI o con el Banco Interamericano de Desarrollo o con el Banco Mundial? Porque además esos organismos plantean seguramente condiciones como un ajuste, el déficit fiscal está encima del 10%. ¿Qué tan viable realmente es conseguir esos 10.000 millones de dólares que se necesitarían, algunos dicen un poco menos, para tener dólares de manera inmediata y poder cubrir obligaciones como la deuda también o la propia compra de combustibles? Bueno, digamos, la comunidad internacional se ha organizado, tiene el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, pero cuando la crisis es macroeconómica, el primer jugador es el Fondo Monetario Internacional y los demás no entran a menos que uno tenga un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y los países van al Fondo Monetario Internacional porque ya no tienen opciones. Porque si tuvieran opciones, y este país en particular ha tratado de usar todas sus opciones, ya si algo pospuesto, inconvenientemente, diría hasta irresponsablemente, el ir al Fondo Monetario Internacional. Entonces, uno va al Fondo para que le presten, para que uno no tenga que hacer un ajuste tan drástico. No es que si voy al Fondo Monetario Internacional voy a tener que ajustar, no, es que si voy al Fondo Monetario Internacional, como me van a prestar, voy a poder hacer el ajuste de una manera menos violenta, menos dura. Entonces,
Eso invierte un poco la lógica de decir, si voy al Fondo Monetario Internacional voy a tener que ajustar. Si no voy al Fondo Monetario Internacional, la hiperinflación va a ser, el riesgo de hiperinflación va a ser tanto mayor. Y ahora, no te van a prestar plata para vivir un año más. Entonces, ok, te di la plata, te la gastaste, ¿y ahora qué? ¿Cómo me la devuelves? Entonces te van a decir, muéstrame tú un proyecto, un programa, donde yo puedo ver cómo tú te mejoras, te arreglas y vas a estar en capacidad de devolverme el dinero. Pero para eso quieren ver dónde está ese futuro prometedor, quieren ver dónde está esa tierra prometida. Y es responsabilidad de los bolivianos demostrar dónde está ese futuro posible, dónde está esa capacidad futura de creación de riqueza. Y lo que necesitamos es un puente para llegar allá. Pero el puente no puede ser un puente a ningún lado. No puede ser unos dólares que me van a dar para resolver un problema de liquidez de corto plazo. Ellos tienen que ver que el puente llegue a la tierra prometida. Doctor Hausmann, estamos ya en los últimos minutos de esta entrevista y quisiera abordar quizás lo central de manera resumida, que es justamente cómo cruzar el desierto que usted ha mencionado. Ha conversado usted con comerciantes del Alto, ha venido a Santa Cruz, ha conversado con dirigentes sociales, no solamente políticos, con candidatos. En ese sentido vivimos un año decisivo. ¿Cómo cruzar ese desierto sin que se interpreten que las fórmulas vienen del liberalismo a ultranza desde Estados Unidos? ¿Y cómo hacer viables esas ideas para cruzar el desierto después de haber escuchado con básicamente dirigentes y líderes de distintos estratos sociales y ocupaciones en Bolivia? Mira, yo creo que la prosperidad de Bolivia depende que los bolivianos creen valor, creen riqueza. En una economía de mercado, uno se gana la vida haciendo cosas por los demás. Y cuánto gana depende de cuánto los demás valoran lo que uno hace por ellos. Bolivia frente al mundo tiene que hacer cosas por los demás. ¿Qué hace por los demás? Exporta. Y cuánto gana depende de cuánto los demás valoren las exportaciones bolivianas. Los individuos quieren hacer cosas por los demás. La gente del Alto está tratando de ofrecer bienes y servicios a los demás para ganarse ellos la vida. Entonces, el centro de atención tiene que estar cómo empoderamos a los bolivianos para crear valor, para hacer cosas en todos los ámbitos de la economía. O sea, el reto que hay, estamos aquí hablando en Santa Cruz. Bueno, en Santa Cruz, ¿por qué no cuadruplicamos la producción agrícola? En el Alto, en todo el altiplano. ¿Por qué en el altiplano, donde hay mucha agua en los niveles freáticos, por qué eso no es una potencia agrícola? ¿Por qué ahí no estamos llenando el mundo de quinoa? ¿Por qué no estamos llenando el mundo de productos textiles hechos con llama, con alpaca, de alta calidad? ¿Por qué no estamos generando más iniciativas de software? ¿Por qué no resolvemos el problema de que tanto se queja la gente de la salud, incorporando inteligencia artificial para que los médicos puedan atender más rápido y mejor a los pacientes en Bolivia? O sea, hay tantas formas de crear prosperidad y entonces necesitamos el dinero para poder llegar a esa prosperidad. Necesitamos ese puente y en ese puente vamos a necesitar el acompañamiento del mundo. Bolivia, digamos, tiene una larga tradición de que cuando empieza una actividad a generar prosperidad, la expropian o le meten obstáculos o le meten cosas. Yo creo que por eso es que Bolivia, al fin y al cabo, es de los países más pobres de Sudamérica. Pero no es por falta de oportunidades, sino porque ustedes no se han dado la oportunidad de crear su propio futuro. Le quiero agradecer mucho al doctor Hausmann, Ricardo Hausmann, uno de los referentes de la Academia Mundial en Harvard, ahora, que ha recibido el encargo y el acuerdo con Marcelo Claure de poder mirar lo que pasa en Bolivia para proponer unas soluciones que saldrán seguramente después de los estudios, y con esto que se llama Bolivia 360. Le agradezco por haber elegido también aquí en vivo el medio de comunicación, el único en Bolivia que habla con usted en esta entrevista exclusiva, y que ojalá podamos en el futuro volver a conversar. Ha sido un privilegio otorgarnos su tiempo y bueno, le agradezco mucho estar acá. Gracias a usted. Bueno, así hemos hablado con
el doctor Ricardo Hausman, líder del Lab Grove de Harvard, una institución de referencia mundial, está en Bolivia después de más de 2 décadas él visitando y está encarando este proyecto de investigación. Al retornar estaremos hablando de la tensión en el Medio Oriente, altísima tensión. Una pausa, ya volvemos. Repasamos los resultados de la consulta que le teníamos. ¿Cómo está el precio del pollo en tu zona? ¿Está bajando? ¿Se mantiene? ¿Está subiendo? Vamos a ver qué es lo que opina la gente. Por el está bajando solamente un 8%. Se mantuvo más o menos la votación desde el inicio del programa. Por el 1% se mantiene y está subiendo un 91%. Y Miriam, decías algo cierto, ¿verdad? La cosa es pollo? Encontrarlo. Exacto, ¿cuál pollo? Me hablan de que hay... Supermercados anaquele vacíos. Las caseritas de un mercado me han hablado de que hay federaciones que son los que agarran el pollo. Y por eso no está llegando a la mayoría de la población. Complejo. Sí. Yo no encontré todo el fin de semana. Yo tampoco. Busqué, no Estoy encontré. varios días buscando pollo, no hay. Sí. Así es que, a ver, no sé hasta cuándo va a ser este problema. Recordarle a toda la gente que estamos en plena campaña, te abrazo, te abrigo en nuestra última semana, porque ya la próxima semana, como han bajado tanto las temperaturas, Miriam, vamos a entregar todos nuestros donativos. Mañana, los puntos para poder recibir. Los puntos fijos, ¿no? La Paz, Bol 110, Avenida Pinal Villalobos, número 1843. Y en el Alto, la OPEA, ahí le encuentra, por favor, nuestro punto fijo para poder dejar sus donativos. Exacto. Nos vamos, Tufi. Semana con feriados, 2 por si acaso. Ya entramos en la víspera del feriado de Corpus Christi. Ha sido un gusto enorme estar nuevamente con el país, sintonizándonos, Cristian, Luciana. Hasta mañana. Abrazo grande. Que te vaya muy bien. Gracias, Tufi. Buenas noches. Que descanses. Bueno, llegamos al final, Miriam. Vámonos con musiquita. Ya no hay tiempo. ¿Ya no hay tiempo? Mañana será. Te la debo. Buenas noches.